Parece que no pasan los años para Primož Roglič. El esloveno consiguió la general de la Volta Ciclista a Cataluña mediante un tremendo recital, desplazando a ciclistas una década más jóvenes que él. Y es que el esloveno a sus 35 años parece que está en su prime aún, y en el vídeo de hoy analizaremos cómo es posible que un corredor con 35 palos sea capaz de seguir rindiendo a este nivel. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues todo esto lo comentaremos en un vídeo donde pondremos el foco en Primož Roglič, en la victoria que ha conseguido esta semana, y también hablaremos de cuáles son las 5 conclusiones de esta Volta Ciclista a Cataluña 2025. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Pues chavales, a raíz del recital de Primož Roglič en la pasada Volta Ciclista a Cataluña, quiero abrir el melón de si Roglič, a pesar de que tenga 35 años, sigue encontrándose en su prime, porque el nivel que hemos visto de Roglič en esta pasada Volta a Cataluña y sobre todo el nivel de Roglič en la lección magistral que dio el otro día en Barcelona, para mí son propias de los mejores años de Roglič en Jumbo-Visma, Por lo tanto, dejádmelo en comentarios qué pensáis, si Primož Roglič aún se encuentra en su prime, porque la actuación ciclística de esta semana y en especial la de la etapa número 7 donde venció en solitario son propias del Roglič de Jumbo de los mejores años. Me quedé alucinado, alucinado con el nivel de Primož Roglič. ¿Pensáis que está en su prime? ¿Sí o no? Dejádmelo en los comentarios y reventad el botón de me gusta, suscribíos al canal, objetivo llegar a los 1000 likes en el vídeo de hoy, y es importante que os suscribáis porque en los próximos días se viene una entrevista exclusiva con Machín que grabé hace un par de días en el hotel del UAE, donde hablamos del debut de Primož Roglič, de su compatriota esloveno del UAE, de Tadej Pogačar en la próxima París-Roubaix, entrevista exclusiva que se vendrá aquí en el canal, al igual que muchos vlogs en los próximos días. El domingo me desplazo hasta Flandes para cubrir el Tour de Flandes y, por supuesto, el fin de semana siguiente la París-Roubaix, donde viviremos un auténtico show con Van der Poel, Pogačar, Van Aert, un Mats Pedersen que está volando esta campaña de clásicas, así que like, suscripción. Y vamos a hablar de estas conclusiones de la Volta Ciclista a Cataluña, poniendo el foco principalmente en Primož Roglič, que os comentaba en la intro, con esta Volta a Cataluña suma 16 victorias en vueltas por etapas, una auténtica salvajada, y está cerca ya de los 100 triunfos de etapa. Creo que estos números son de fuera de serie, pero aún lo son más si contextualizamos en la generación que ha nacido Primož Roglič. Estas victorias las ha conseguido en la época de Pogačar, de Vingegaard, de Remco Evenepoel y de muchísimos otros cracks, de Van der Poel, de Van Aert. O sea, estas victorias para mí que suman doble. Roglič, si hubiese nacido en otra generación de ciclismo no tan talentosa como la actual, podríamos estar hablando que sería un corredor que atesoraría el doble prácticamente de resultados que ha obtenido a lo largo de su carrera deportiva, donde ha brillado muchísimo, pero aún hubiese brillado más si la competencia no hubiese sido tan férrea. Un Roglič que, lástima, a mí me hace mucha pena que ha ganado absolutamente todas las carreras que hay en el calendario y se le sigue resistiendo el Tour de Francia. Es un ciclista, es de aquellos corredores que se jubilará sin haber vencido el Tour. Algunos optimistas quizás pensáis que lo va a lograr, ojalá, es el corredor que hay en activo que más se merece un Tour de Francia y que no lo tiene, pero yo no veo a Roglič ganando ya el Tour. Y es una auténtica lástima, es tipo, entrará en el club de los Pulidor, del propio Primož Roglič, uno de los ciclistas, os diría, entrará en el podium de ciclistas históricos de todos los tiempos que no habrán ganado el Tour de Francia y que más se lo habrán merecido, porque es un ciclista que lo propio, lo normal, sería que tuviese un Tour. El ciclismo le debe un Tour de Francia a Primož Roglič. Bueno, vamos a hablar de si sigue o no Primož Roglič en su prime. Para mí la primera conclusión de la pasada Volta Ciclista a Cataluña es que Roglič sigue en su prime, Roglič sigue en sus mejores años, y tengo que ser sincero, después de la pasada temporada en Red Bull, el cambio de equipo, iba cumpliendo años, tenía ya 34 palos, si nos fijamos en... Fijaos aquí, nos fijamos en números, en estadísticas,
no es un análisis frívolo el que hacía. Aquí estás viendo las victorias de Roglic en cada temporada y los puntos sumados en cada campaña ciclística de Primož Roglic. Su prime podemos decir que comenzó en 2019, fijaos, ya en 2017 y 2018 sumaba 6 victorias, 9 victorias, puntuaba muchísimo, superaba los 1.500 puntos en una temporada que es una locura, pues que luego en 2019 comenzaban sus mejores años, doble dígitos en cuanto a victorias, 14, 12, 13, y en cuanto a puntuación orbitaba e incluso superaba los 2.500 puntos por temporada, 2.800, 2.400, 2.500, este año fue de impasse, aquí no es que decreciese su nivel, sino que abandonó en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, aún así sumó bastantes puntos y consiguió 6 victorias, pero no fue un año malo en cuanto a rendimiento, sino fue una temporada accidentada y lo demostraba el año siguiente, donde estaba en números de sus mejores años. Comentaba, bueno, probaba que lo del año anterior había sido una temporada con muy mala fortuna, porque estaba nuevamente en 2.500 puntos, 16 victorias, lograba más triunfos que nunca. Y es cierto que cambiaba de equipo, llegaba al Bora-Hansgrohe, el actual Red Bull Bora-Hansgrohe, y a ver, que no lo hacía mal, conseguía una gran vuelta como es la Vuelta a España, 8 triunfos, pero sumaba 1.500 puntos, y a pesar de que era una temporada excelente, era algo el nivel físico de Roglic inferior a sus años en Jumbo, a estas temporadas donde alcanzaba más de 2.000 puntos en cada una de ellas. Y comentábamos, Roglic sigue siendo uno de los grandes, pero parece que poco a poco está llegando a su ocaso, que en 2024 le costó un poco más que en 2023 y así sucesivamente va a pasar en los próximos años. En 2025 le va a costar más que en 2024, en 2026 más que en 2025, pero después, sé que es una victoria solamente la del domingo y en la Vuelta a Cataluña, pero del nivel físico, es como ha ganado en esta pasada Vuelta Ciclista a Cataluña, me empiezo a plantear que quizás el año pasado, por A o por B, con el cambio de equipo, no obtuvo su mejor nivel, pero que aún hay Roglic para 1 o 2 años más, algo que sería una locura que estuviese en este nivel hasta los 36 o 37 años, porque lo que logró el otro día en Barcelona, para mí prueba que Roglic está a un altísimo nivel este 2025, porque no solamente llega un solitario, sino tenemos aquí que poner en la conversación que en el nivel actual que hay en el ciclismo, que es súper igualado, el día antes de Barcelona, donde se lució Roglic, hubo la etapa del viento. Se llevaron a cabo tan solo 60 kilómetros de etapa, de los cuales solamente 20 se disputaron. Por lo tanto, los ciclistas llegaban con las piernas frescas. El mismo domingo, como la carrera tenía lugar alrededor del estadio del Barça y jugaba el Barça a las 4 de la tarde, recortaron la etapa para que los dos eventos no se solapasen y tan solo se disputaron 80 kilómetros de etapa. Por lo tanto, tienes que ser muy superior a tus rivales para que en un día previo, donde los corredores no generaron fatiga en sus piernas, y en el mismo día de la etapa 7 en Cataluña, en Barcelona, solamente se llevase a cabo una etapa de 80 kilómetros, de los cuales había una pequeña cota de 1 kilómetro, que era la única dureza que hallaba la carrera, tengas la capacidad de marcharte en solitario y meterle tiempo absolutamente a todo el mundo. Si nos fijamos en el grupo perseguidor de Roglic, llegó un pelotón de privilegiados, de ciclistas excelentes, de 15, 20, incluso más unidades, demostrando que era muy complicado que ciclistas tan igualados, frescos como llegaban al final de la Volta a Cataluña, se pudiesen soltar los unos a los otros. Pero fijaos, la superioridad de Roglic, que a pesar de la igualdad que había, de la poca dureza que tenía la carrera y del descanso con el que habían llegado los corredores de este altísimo nivel a los últimos días debido a los recortes que había en carrera, tuviese la capacidad de explotar una ascensión de tan solo 1 kilómetro en un día donde faltaba dureza por todas partes. El nivel de Roglic me da la sensación que si se hubiese disputado la etapa de montaña habría dejado conclusiones palpables de que está a un nivel tremendo, y ya lo dejó en Barcelona. Por lo tanto, ¿cómo se explica este gran rendimiento de Roglic a sus 35 años? Yo creo que, en primer lugar, es un fuera de serie, genéticamente es, es un privilegiado, es un tipo que viene de otro planeta, es de aquellos corredores que aparecen cada década, es una rara avis Primož Roglic, un auténtico fenómeno. Y después, yo os diría que también tiene impacto en su nivel tan bueno, así tardío ya en su carrera deportiva, el haber iniciado
la carrera deportiva de ciclista mucho más tarde que la mayoría de sus rivales. Por lo tanto, cierto, Roglic tiene 35 años, pero no está tan desgastado, no está tan cascado como un ciclista coetáneo con él, con un corredor de su misma edad que esté compitiendo en el pelotón desde hace ya 20 temporadas. Roglic tiene 36 años, pero comentaba el otro día que esta, si no me equivoco, es su 10ª temporada como pro. Roglic viene del salto de esquí, empezó a montar en bici a los 21 o 22 años y no fue profesional hasta los 24 o 25. Así que, vale, tiene 35 años, pero ciclísticamente hablando no está tan mermado como un corredor de 35 años que lleva desde los 18 años como pro y desde los 10 años montando en bici y compitiendo. Por lo tanto, yo creo que va por aquí. Es un fuera de serie, por supuesto, si no esto sería imposible, pero al iniciarse tarde en el ciclismo hace que su carrera deportiva pueda ser más longeva que corredores que comenzaron a montar en bici desde pequeños y tuvieron una carrera deportiva más normal, comenzando en edades de 18, 19, 20 años. Así que para mí va por aquí la explicación de que Roglic a sus 35 años sea capaz de llevar a cabo estas exhibiciones. Saltemos a las otras conclusiones. El vídeo lo quería enfocar principalmente en Primo Roglic, porque lo que ha hecho en esta Vuelta a Cataluña es sublime, es sobresaliente, pero también quiero hablar de otras conclusiones que podemos extraer de la carrera. Segunda conclusión, Juan Ayuso sigue acumulando bagaje. Ayuso sigue acumulando bagaje, es algo que también llena de prestigio la victoria de Roglic, porque bate a un Ayuso que había sido o sigue siendo uno de los mejores ciclistas de esta temporada 2025. Si nos quedamos con 5 nombres de este 2025 hasta la fecha, uno de ellos debe ser sí o sí Juan Ayuso. Por lo tanto, que Roglic batiese de la manera como lo hizo a Juan Ayuso es una de las razones por las cuales abro el melón de si está en su prime, porque no batió a un cualquiera, batió a un Ayuso que en carreras de una semana así explosivas es uno de los mejores ciclistas del mundo actualmente. Pero aunque a Ayuso se le quedase un sabor agridulce después de la última etapa, ha arrancado muy bien este 2025 y va por el buen camino. Carrera por etapa en la que participa o bien arrasa como en Tirreno o está disputando la general hasta el último día en una Volta a Cataluña donde se ha enfrentado a ciclistas de muchísimo nivel. Por lo tanto, creo que se aprende mucho de las victorias, pero aún más de las derrotas. Creo que va a tomar nota el UAE y Juan Ayuso y ahora tienen deberes cara al Giro de Italia, donde se enfrentará a un Primo Roglic que le ha demostrado, le ha enseñado las garras Roglic, le ha enseñado los colmillos a Juan Ayuso y será complicado que en el Giro Ayuso pueda batir a un Roglic que es un auténtico experto, que en cuanto a forma física ha demostrado que sigue estando a un altísimo nivel y las carreras de 3 semanas son otra película. Ahí Roglic está curtido en mil batallas, pero buena actuación de Juan Ayuso, altísimo el nivel del español. Tercera conclusión es sobre Enric Mas. Creo que ha pasado un poco desapercibido, a ver, Mas con su estilo así más defensivo, pasa bastante desapercibido en las carreras y quizás muchos no os acordáis o no sois conscientes que ha sido tercero de la Volta a Cataluña. Y un Enric Mas que le cuesta a veces carreras de una semana, que es un auténtico fondista, él donde despliega todo su potencial son en carreras de 3 semanas, que en comienzo de año tampoco está demasiado fuerte, siempre espera al verano, al encadenamiento Tour y Vuelta a España para alcanzar su mejor nivel. Pues sea tercero en una Volta a Cataluña con tanto nivel y con tantos recortes, es una carrera donde apenas hubo puertos de los que se le dan bien a Roglic, una prueba donde finales cortos, explosivos, no se le amoldan para nada, etapas recortadas, lo que quiere Mas son ascensiones largas, desnivel acumulado, jornadas fondistas, es un auténtico resistente, es un auténtico fondista a Enric Mas y esta Volta a Cataluña no ha tenido nada de lo que a él le gusta y aún así ha sido tercero, por lo tanto, cierto, el nivel de Ayuso y Roglic fue superior, le han eclipsado, pero creo que debemos tener en cuenta esta tercera posición de Enric Mas porque con todas estas circunstancias es podium, es tercero y creo que esto es un índice de la grandísima condición física con la que llega este año. Veremos qué sucede en las próximas carreras, pero el nivel de Mas a mí me ha dejado un grandísimo sabor de boca. Saltemos a la cuarta conclusión y es sobre el sprinter de moda de la Volta a Cataluña, Matthew Brennan, que os diría que es Matthew Brennan lo más esperanzador de Visma este 2025. En un año donde Visma no acaba de convencer,
creo que una de las pocas ilusiones que hay en el equipo es el nivel de Brennan, un ciclista que es neoprofesional, tiene tan solo 19 años y se está postulando como uno de los sprinters, además es un sprinter polifacético, que puede vencer etapas como las de la etapa 5 en Amposta, en un sprint puro, pero además en la primera jornada donde se vistió de líder batió a Caden Groves y a su compañero del Alpecin en un final que subía, que picaba. Así que es un corredor de estos que Visma pues, puede estar orgulloso, porque creo que han captado al sprinter o a uno de los sprinters y velocistas de la próxima generación. Así que enorme, una vez más, Matthew Brennan, que había dejado ya destellos grandes en carreras anteriores, en Down Under creo que fue, lo habíamos visto muy bien ya Brennan, pero en esta Vuelta a Cataluña básicamente se destapa como una de las revelaciones de esta temporada. Y la quinta conclusión quizás es más una opinión más organizativa, no es tan ciclística, y le pido algo más a la Vuelta a Cataluña. Es una carrera que por fechas le cae perfecto a los ciclistas que preparan el Tour de Francia, a los corredores que preparan el Giro de Italia, y cada año tenemos a los mejores ciclistas por doquier. El año pasado Pogačar, este año tenía que venir Vingegaard, pero a pesar de aunque finalmente no vino el danés, tuvimos una participación de auténtico lujo con Ayuso, con Roglic, con Mas, con Landa, bueno, una lista interminable de cracks. Pero le pido más a la Vuelta a Cataluña, decisiones polémicas, el último día recortando también kilómetros debido al partido del Barça, no sé a qué se debió este problema, pero jolines, esto se debería saber, se debería haber montado diferente, y además es la carrera de casa y me encanta, pero siempre repite los mismos finales, la Molina, este año porque era el milenario de Montserrat cambiaron, pero le pido una carrera con esta participación y con el terreno, al ser catalán, sé el terreno que tenemos aquí en Cataluña, y yo le pido más imaginación a la Vuelta a Cataluña, no repitiendo siempre los mismos finales, sé que tienen sus razones de patrocinios y lo que sea, pero más imaginación, como la etapa de Berga del año pasado, que se repitió esta temporada, pero hubo la mala suerte del viento que tiró por los suelos, la repetición de esta etapa que fue increíble en 2024. Le pido más triples de estos, más imaginación, incorporar finales que hay por aquí duros, espectaculares, más de esto a la Vuelta a Cataluña, que a veces la veo un poco arcaica y demasiado blindada, demasiado hermética, demasiado inmóvil, que no varía, y le pido más a la Vuelta a Cataluña. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios, y se vienen en los próximos días este vídeo con Machín, previas de Flandes. Estaremos haciendo videoblog en Flandes y Roubaix, por lo tanto, like, suscripción y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?